Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga y sean bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en esta noche. Gracias a cada uno de ustedes que nos está acompañando en esta ocasión para juntos estudiar una lección más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar con la serie que comenzamos 2 semanas atrás, titulada Manejando con precisión la palabra de verdad. Les recuerdo una vez más que el propósito de estas lecciones es ayudar al pueblo de Dios a entender ciertos principios de la interpretación bíblica. Principios que usted y yo debemos de considerar para lograr convertirnos en intérpretes de la palabra de Dios. Es decir, conocer la palabra de Dios tal como Dios desea que la conozcamos, y también pues manejar con precisión las escrituras. Así que espero que tengan papel y lápiz para tomar notas de la información que voy a estar presentando con ustedes. Primeramente Dios, para el día de mañana ya estará lista ahí en la página de la luz. En mi andar va a estar lista lo que es el bosquejo de esta lección en formato de PDF para que usted lo pueda descargar y lo pueda guardar ahí en su computadora, en su teléfono, en su tableta, y pueda usted así de esta manera considerar de una manera más despacio lo que son los textos que su servidor estará utilizando en estas lecciones. Lo que busco una vez más es lograr contribuir al crecimiento espiritual de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Así que gracias a todos los que se conectan con nosotros en esta noche. Por favor, les pedimos que compartan esta página con amigos y familiares. Hágale compartir o share a esta lección que se está presentando en este momento, para que no solamente usted, sino que también otros hermanos en otros lugares, en otros países, puedan también tener acceso a este material que su servidor les está compartiendo. Así que pues vamos a comenzar con una breve oración y luego entraremos en el estudio de esta noche. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te damos la honra y la gloria una vez más por la bendición que nos das de estar aquí presentes para estudiar tu santa y divina palabra. Gracias por habernos dejado tu voluntad en forma escrita. Gracias por la oportunidad y el tiempo que tenemos para meditar en lo que ella nos enseña y considerar esas grandes lecciones que a través de los apóstoles, a través de los profetas y a través de tu Hijo Cristo Jesús nos has dejado para nuestra enseñanza. Bendice el estudio de esta noche, que todo lo que se hable, Eterno Padre, esté en armonía con tu palabra y que sea de gran provecho espiritual para nuestros hermanos que en estos momentos nos escuchan. Quédate con nosotros, pues es en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro gran Salvador, a quien esperamos, en quien oramos. Amén. Así que, una vez más, hermanos, en la primera lección estuvimos considerando una introducción al tema de la interpretación bíblica, por qué la interpretación bíblica es importante. Luego, en la lección número 2, estuvimos hablando acerca de los requisitos que debe poseer el intérprete en su vida para poder conocer bien la palabra de Dios. Ahora, en esta ocasión, vamos a hablar en nuestra lección los factores que impiden una interpretación correcta de la Biblia. Así es, factores que impiden una interpretación correcta de las Escrituras. Y hay, una vez más, ciertos factores que impiden que usted y yo podamos interpretar correctamente la palabra de Dios. Acuérdese que Dios quiere que la interpretemos correctamente. Dios quiere que usted y yo llevemos a cabo esa extracción del texto sagrado y sacar el significado original que el autor, ¿verdad?, quiso dar a entender. Así que pues, para que ese sea el caso, quiero compartir con ustedes 5 factores importantes que impiden la interpretación correcta de las Escrituras. Mientras voy presentando cada uno de estos factores, hermanos y hermanas, es mi oración de que si estos factores están presentes en nuestra vida, que podamos deshacernos de ellos, que podamos desecharlos para que el camino quede limpio, quede libre, y así usted y yo podamos estudiar
correctamente la palabra de Dios y también no solamente estudiarla, sino también conocer perfectamente qué es lo que Dios quiere comunicarnos a través de su palabra. Si permitimos que factores negativos estén en nuestra vida, nos va a pasar lo que le pasó a aquellos saduceos en el contexto de Mateo capítulo 22 y versículo 29. Ahí en Mateo 22, 29, ¿se acuerda cuando Jesucristo estaba discutiendo con los saduceos que no creían en los ángeles y no creían en la resurrección? Jesucristo les dice a ellos, enseñándoles correctamente el significado de la palabra de Dios, les dice a ellos y los acusa de errar, de estar equivocados en la palabra de Dios. Y les dice el texto de Mateo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así que pues estos saduceos estaban cometiendo un error y estaban ignorando las escrituras. Estaban ignorando, en pocas palabras, el significado correcto de la palabra de nuestro Dios. Cuando ellos acudían a las escrituras, no las estaban interpretando de una manera correcta. Y Jesucristo les dio el ejemplo de una interpretación correcta de las escrituras. Así que hay ocasiones cuando la persona no va a interpretar correctamente la palabra de Dios. Así que vamos a entrar entonces en el primer factor que impide una interpretación correcta de las escrituras. Y este es, número 1, no acudir a Dios en oración para que nos ayude. Así es, el factor que impide muchas veces que interpretemos correctamente las escrituras es el no acudir a Dios para que nos ayude en cuanto a la interpretación correcta de su palabra, en cuanto a entender su palabra. Ahora, la palabra de Dios, pues nos exhorta y nos dice que debemos de orar. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 17, un texto que usted y yo lo sabemos de memoria, dice orar sin cesar. Y ese verbo orar sin cesar se encuentra en el tiempo presente y en el modo imperativo. El tiempo presente denota una acción persistente, una acción continua, una acción progresiva, y el modo imperativo denota un mandamiento a seguir, un mandamiento a obedecer. Así que pues a través del apóstol Pablo, Dios nos dice que debemos de dedicar tiempo a la oración. Así que pues los propósitos de la oración según el Nuevo Testamento son para no entrar en tentación. Por ejemplo, Mateo 26, 41. Otro propósito sería para que Dios nos abra puertas a la predicación del Evangelio. Fueron las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 4 y versículo 3. También se nos exhorta a orar los unos por los otros, Efesios capítulo 6 y versículo 18. También se nos exhorta a acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios, Hebreos capítulo 4 y versículo 16. También oramos para glorificar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Mateo 6 y versículo 9. Y en Daniel capítulo 2, versículos 20 al 23, leemos las siguientes palabras que me llaman mucho la atención en cuanto a lo que es la oración y cómo a través de la oración le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Dice el texto, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Acuérdese que
Este texto se encuentra en el contexto del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y cómo muchos de los que estaban ahí en su alrededor, de los que tenían sabiduría, adivinos y muchos otros magos, no pudieron dar el significado correcto al sueño del rey. Sin embargo, Daniel pudo hacerlo, porque Daniel dependía de Dios y le daba la gloria y la honra a nuestro Dios, y Dios le reveló a Daniel una vez más ese sueño, ¿verdad? Ahora, también la palabra de Dios nos dice en Santiago 1, 5 y 6 que oramos también para pedir sabiduría. Ahora, con esto en mente, el cristiano debe orar por una interpretación correcta de las Escrituras, no por una revelación directa del cielo, no por una interpretación milagrosa o una operación directa del Espíritu Santo, donde nosotros simplemente esperamos, cerramos nuestros ojos y de repente el Espíritu Santo nos da el significado o la interpretación de cierto pasaje. No trabaja de esa manera, hermanos. Cuando le pedimos a Dios en oración que nos ayude a poder interpretar correctamente su palabra, le estamos pidiendo a Dios que ponga los medios necesarios en su providencia para que podamos tener el ánimo necesario para estudiar su palabra. Que también reconozcamos que dependemos de Dios al 100% para todo lo que hacemos en la vida. Y le pedimos a Dios que nos ayude para poder de esta manera, cuando estudiemos su palabra, poderla entender, poder nuestros sentidos de tal manera que podamos entender la palabra de nuestro Padre Celestial. Y en Nehemías capítulo 8, recuerda que tenemos el ejemplo de cómo los que leían la ley al pueblo, la gente ponía el sentido de modo que entendiesen la palabra y se les explicaba la palabra de Dios. Así que cuando pedimos una ayuda de Dios, no estamos pidiendo una intervención milagrosa o directa del Espíritu Santo. En pasajes como Juan 14, 26, 15, 26 y 16, 13. Una vez más, Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13. Y pudiéramos también añadir Marcos 13, 11. En estos pasajes vemos cómo el apóstol Juan le registra las palabras de Jesús, donde Jesús le dice a sus apóstoles, a sus apóstoles les dice Jesús, el Espíritu Santo va a venir y les va a recordar a ustedes las cosas que yo les he enseñado. Él les va a recordar a ustedes, los va a guiar a toda la verdad. Y es imperativo, hermanos, que usted y yo interpretemos correctamente estos pasajes. Y yo sé que lo que voy a decir a continuación no le va a gustar a muchos que creen en una operación directa del Espíritu Santo, pero estos pasajes no tienen aplicación alguna a nosotros, los cristianos del siglo XXI. La promesa de que el Espíritu Santo les iba a recordar a los apóstoles y los iba a guiar a toda la verdad, esto se aplica solamente a ellos. Jesucristo le hizo la promesa a los apóstoles. Por eso en Lucas capítulo 24, después de que Jesús resucita de los muertos, se aparece a sus apóstoles y luego les dice, yo quiero que ustedes se vayan para Jerusalén. Y ahí en Jerusalén yo quiero que ustedes esperen la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Van a ser investidos con poder de lo alto. Y esto fue exactamente lo que hicieron los apóstoles. Por eso los encontramos reunidos en Jerusalén, ahí en el día de Pentecostés. Y en Hechos capítulo 1 y versículo 8, dice nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No? Te recibiréis poder. Entonces ese poder vino sobre los apóstoles. Por eso fueron ellos los que comenzaron a hablar en lenguas. Ellos fueron los que predicaron el Evangelio de Cristo en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo, a través de la vida de ellos, les guió a toda verdad y les recordó a ellos
las cosas que Cristo les había enseñado. Entonces, esa promesa fue para los apóstoles. En cierta ocasión dijo un predicador, no, se aplica a nosotros lo que dice en Juan 14:26, que nos va a guiar a toda verdad y nos va a recordar. Y este predicador no quería razonar correctamente, seguía haciendo la pregunta, ¿dice o no dice ahí el texto que nos va a guiar? Y se le trataba de enseñar de que esas palabras fueron dichas a los apóstoles, no a nosotros. Y volvía a él a hacer la pregunta, no, ¿dice o no dice el texto que nos va a guiar a toda la verdad? Y no quería razonar, hermanos. Ya, si queremos entender la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado a quién se le dijo las cosas, ¿verdad?, que se le dijeron. Y en este contexto se le dijeron a los apóstoles, ¿verdad? Así que pues tengamos presente ese punto. Ahora también, cuando oramos a Dios por la unidad, estamos orando también por una interpretación correcta de las Escrituras, porque se requiere de una interpretación correcta de la palabra de Dios para que todos podamos ser uno en el Señor, para que podamos estar en la misma página, por decirlo de esta manera. Acuérdese que Cristo oró por la unidad, Juan capítulo 17. Entonces, para poder estar unidos, necesitamos ser del mismo sentir. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 10 al 13, ¿se acuerdan cómo habla le escribe a los hermanos en Corinto? Y les dice, hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros por los de la casa de Cloé, es decir, que hay contiendas entre vosotros, porque hay algunos que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de apóstol, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está acaso Cristo dividido? ¿Murió Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, había desunidad, había división en la iglesia en Corinto. Entonces, el texto en el versículo 10, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Hay que interpretar las Escrituras de una misma manera, perdón, para que podamos estar juntos, ¿verdad?, pues en unidad. También necesitamos orar a Dios para tener una actitud y una disposición de humildad para poder recibir la palabra. Acuérdense, la palabra mansedumbre, Santiago capítulo 1 y versículo 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago capítulo 1 y versículo 21. Así que pues pedimos a Dios por una interpretación que esté en perfecta armonía con su palabra, porque Dios desea, Dios espera, Dios demanda que hablemos todos una misma cosa. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, conforme a las Escrituras, es como usted y yo debemos hablar. Así que necesitamos pedirle pues a Dios que nos ayude en este sentido. Así que la oración es muy importante. En esta oración le pedimos a Dios que produzca en nosotros un corazón limpio, un corazón sincero. Salmo 51 y versículo 10. Un corazón necesario para poder estudiar correctamente las Escrituras e interpretarlas correctamente. Así que uno de los factores que impide una interpretación correcta de las Escrituras es el que no vamos a Dios en oración para pedirle que nos ayude en el estudio de su palabra y que podamos nosotros hablar conforme a sus palabras, que podamos interpretar las Escrituras de una manera correcta. Así que, hermanos, oremos a Dios antes de usted abrir las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Antes de abrir la Biblia para estudiarla, ya sea para preparar una clase, una predicación, un devocional, cuando usted vaya a abrir las Escrituras, después de que usted las ha abierto o antes de abrirlas, vaya a Dios en oración y pídale a Dios que le ayude a tener la actitud correcta hacia su palabra, que Dios le ayude a poderla interpretar y a poderla manejar con precisión. Una petición como esta, Dios va a obrar en nuestras vidas para que de esta manera podamos hacer su voluntad. Así que, en segundo lugar,
Otro segundo factor que impide una interpretación correcta de las Escrituras es la pereza en el estudio profundo de las Escrituras. Así es, la pereza es un factor que impide que interpretemos las Escrituras correctamente, porque la pereza va a impedir que estudiemos profundamente las Escrituras. El cristiano perezoso nunca podrá entender las Escrituras, ya que no dedicará el tiempo necesario al estudio de la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es un estudiante perezoso? Bueno, número uno, un estudiante perezoso es aquel que le pesa comprar una Biblia para estudiar. Número dos, es aquel que nunca siente el deseo de hacer tiempo para estudiar la Biblia. Dicen algunos que usan la excusa, es que no encuentro el tiempo. No se trata de encontrar el tiempo, se trata de hacer el tiempo, porque todos tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Simplemente no hacemos el tiempo para hacerlo. Número tres, un estudiante perezoso de la Biblia es aquel que no tiene amor por las Escrituras, no está enamorado de la palabra de Dios. Una vez más, se le hace difícil, tedioso estudiar la Biblia. Número cuatro, es uno que no le gusta analizar cuidadosamente el texto de la Biblia. Se conforma con una simple lectura rápida del texto y bueno, ya hice mi tarea, ya estudié, ya leí la Biblia, así que pues ahora hacer otras cosas. Ese es un estudiante perezoso de las Escrituras. Número 5, uno que solamente le gusta depender de lo que otros le dicen sin verificarlo él mismo, sin tener la actitud de Hechos 17 y versículo 11. Aquellos que estaban en Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Un estudiante perezoso de la Biblia no va a hacer eso, no va a escudriñar, investigar, inquirir en la palabra de Dios diariamente para ver si lo que se le está diciendo es así. Un estudiante perezoso de la Biblia es aquel que toda su vida como cristiano, ¿verdad?, se conforma con un poco de conocimiento. Son los que se conforman con un poquito de conocimiento. En cierta ocasión se me acercó un hermano después de una predicación que di y se me acercó y me dijo: hermano Willy, quiero decirle algo. Yo quiero decirle a usted que con lo que yo sé, con lo que he aprendido en los años que tengo como cristiano, con eso me conformo. No necesito aprender más. Con esto que yo sé, con esto me conformo. Imagínense, un cristiano conformista. A un cristiano, ¿qué hubiera dicho el apóstol Pablo si este hermano le hubiera dicho al apóstol Pablo: ¿sabes qué, Pablo? Con lo poco que sé, con eso me conformo. Es más, hasta dijo, es que entre más conocemos, más responsabilidad tenemos. Y esto no debería de ser así, hermanos. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo habla muy hermoso de los hermanos en Tesalónica y les dice: hermanos, ustedes han aprendido de Dios a amarse los unos a los otros y siempre lo hacen y lo siguen haciendo. Pero luego Pablo les comunica las siguientes palabras y les dice: mas os ruego, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo no era un conformista, hermanos. Pablo no era un estudiante perezoso de la Biblia. Pablo quería conocer más y más de Cristo, más y más de la palabra de Dios. Ahora, el estudiante diligente y aplicado de la Biblia es aquel que hace el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Está dispuesto a sacrificar tiempo y lo que sea con tal de aprender y estudiar de una manera correcta la palabra. Es aquel que invierte dinero para hacerse de algunas herramientas para estudiar la palabra, herramientas como un diccionario bíblico, un comentario exegético de la Biblia, un interlineal griego-español o griego-hebreo, un léxico que le pueda revelar la gramática de los verbos, en fin, un Nuevo Testamento griego, diferentes traducciones de la Biblia,
Un estudiante diligente de la Biblia es aquel que no le importa cuánto va a gastar en cosas que le van a ayudar a crecer en conocimiento y conocer más de la palabra de nuestro Padre Celestial. He estado alrededor de hermanos en Cristo cuando hemos acudido a alguna tienda de libros religiosos, y veo el rostro y la emoción de algunos hermanos cuando van a comprar un diccionario bíblico, cuando van a comprar una nueva Biblia, cómo ellos están contentos de que van a estudiar la palabra de Dios. Ese es un estudiante diligente de la Biblia, uno que se emociona cuando va a comprar algo que le va a servir a crecer en el conocimiento de la palabra. Aquel que tiene dedicación en el estudio, está consagrado al estudio. Aquel que tiene disciplina en el estudio, aquel que tiene determinación y voluntad. Esos son los estudiantes diligentes de la palabra de nuestro Dios. Y esa es la clase de cristianos que necesitamos hoy en día. Dios desaprueba una actitud perezosa para el estudio de las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos 12 y versículo 11, dice el texto, Romanos 12 y verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Note, no perezosos, en lo que requiere diligencia. Esa palabra diligencia de Romanos 12:11 es la misma palabra que aparece en 2 de Timoteo 2:15, el texto con el que comenzamos esta serie, manejando con precisión la palabra. Procura con diligencia, dice 2 de Timoteo 2:15. Romanos 12:11 nos dice en lo que requiere diligencia. Entonces, para ser diligente hay que hacer a un lado la pereza, hay que deshacernos de la pereza. Y así, de esta manera, pues, poder lograr esas cosas. Hay que deshacernos de todo lo que no nos pueda ayudar a crecer el conocimiento de las Escrituras. Me recuerda esto cuando les enseño griego a los hermanos en la escuela de predicación. Tenemos la oportunidad de estudiar casi 2 años el idioma griego en la escuela de predicación de Brown Trail. Y cuando es el primer día de clases, voy a la puerta del salón de clases, abro la puerta y luego le digo a los estudiantes, ok, la puerta está abierta, ahora yo quiero que ustedes saquen quiero que se deshagan, desechen, quiten de su vida toda actitud de excusa de que no puedo aprender el idioma griego, no lo voy a aprender, no sé cómo hacerlo. Toda esa excusa de que no puedo sale ahorita, por esa puerta. Y aquí adentro solamente se queda una actitud positiva, una actitud diligente, una actitud ferviente, una actitud de sí se puede, una actitud que le va a agradar a nuestro Padre Celestial. Ya después que les pregunto, ¿ya la sacaron? Ahora sí, cierro la puerta, ¿verdad? Y solamente nos quedamos con una actitud donde la puerta está abierta para el aprendizaje y así de esta manera poder aprender cosas que nos pueden servir en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice ahí también en Romanos 12:11, fervientes en espíritu. ¿Ha hecho alguna vez un estudio de la palabra fervientes? Esa palabra denota agua hirviendo. ¿Ha visto usted alguna vez cuando está hirviendo el agua? Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ver cómo hierve el agua. Esa agua no está tranquila cuando está hirviendo. Esa agua se está moviendo, está hirviendo y está caliente. Esa es la clase de actitud que el apóstol Pablo quiere que usted y yo tengamos, sirviendo al Señor, mientras servimos al Señor. Luego dice Eclesiastés también, capítulo 9 y versículo 10. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. La versión Dios habla hoy dice, hazlo con todo tu empeño. Así que cuando usted estudie la palabra de Dios, hágalo con todo su empeño, hágalo con toda diligencia, hágalo con ese espíritu ferviente, porque lo está haciendo para el Señor y para su propio beneficio. Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Note, para fin de que no os hagáis perezosos.
Dios no quiere una actitud de pereza en nuestra vida. Así que pues necesitamos pues deshacernos de la pereza y ser estudiantes diligentes de las Sagradas Escrituras, que nos gocemos en el estudio de la palabra de Dios y que cuando estemos analizando esos textos de la Escritura podamos hacerlo con mucho gozo, con mucha alegría, ansioso de querer aprender qué es lo que Dios quiere comunicarnos a través de este mensaje. Así que hasta este momento, pues hemos considerado una vez más dos factores que impiden una interpretación correcta. Número uno, el no acudir a Dios en oración para que nos ayude. Número dos, la pereza en el estudio profundo de las Escrituras. Y número tres, un tercer factor que impide una interpretación correcta de las Escrituras es la presencia del pecado en la vida de la persona. La presencia del pecado en la vida de la persona. Así que la presencia del pecado en nuestras vidas va a impedir que interpretemos correctamente las Sagradas Escrituras. El hermano o hermana en Cristo cuyo pecado está en su vida, está presente en su vida, cuando acuda a las Escrituras, lo que va a pasar es que va a interpretar la Biblia para su propia conveniencia. No va a interpretar los textos de la palabra de Dios como Dios pide, como Dios manda. Y, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Un hermano que está viviendo en adulterio, obviamente va a interpretar incorrectamente las Escrituras. En cierta ocasión hablábamos con un hermano y tratábamos de hacerlo entrar en razón en cuanto al adulterio que estaba en su vida. Y él lo que hacía era citarnos textos fuera de contexto para justificar su pecado. Por ejemplo, nos citó Juan 8:11. Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, ni yo tampoco te condeno. Y luego le puso un punto ahí. No siguió leyendo el resto del texto. No peques más. Entonces decía él, Cristo no condenó a la mujer adúltera, así que ustedes tampoco deben hacerlo. Cristo dijo, ni yo tampoco te condeno. Interpretó ese texto como justificación para su pecado, ¿verdad? Pues del adulterio. Aquellos que les gusta la bebida social, aquellos que les gusta, ¿verdad? Pues la cerveza, las bebidas alcohólicas, van a Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 23, para decir, aquí el texto, ¿verdad? Pues permite que podamos tomar, ¿verdad? Pues de una manera social el alcohol, el vino, ¿verdad? Pues fermentado. Primera de Timoteo 5:23, ahí dice, bebe un poco de vino. Así que toman esa parte del texto, así que pues ahí está. Con tal de que no te emborraches, tú puedes tomar un poco de vino fermentado. El texto no está hablando de eso. El texto no está justificando la bebida social. Esto es hacerle una eisegesis al texto, es decir, atribuirle al texto un significado que Dios pues no quiso comunicar. Otros también se van a Juan capítulo 2 y hasta comentarios bíblicos de hermanos en Cristo enseñan ahí que el vino, de que el agua que Jesús convirtió en vino, fue vino fermentado, fue vino del bueno. Y imagínense, y están pues justificando la presencia del vino fermentado en sus vidas. Y si Cristo lo convirtió en el agua en vino, entonces podemos tomar vino. Cristo proveyó vino para muchas personas en esa ocasión. Así que, ¿cuál es el problema? Dicen ellos. Una vez más, sacan fuera de contexto. El pasaje de Juan 2, 1 al 11 no está hablando de que si el vino era fermentado o no era fermentado. El punto principal de Juan capítulo 2, versículos 1 al 11 es la señal que Cristo llevó a cabo, señal que comprueba su deidad. Imagínense, todos los que hoy en día pasan horas y horas discutiendo el punto de Juan 2, 1 al 11, de que si fue vino fermentado o fue vino, ¿verdad? Pues, o jugo de uva, están discutiendo el punto, y ya me imagino yo, por ejemplo, a Cristo y a Juan de este lado, observando a estas personas discutiendo acerca de la bebida social y acerca de tomar vino fermentado. Yo me imagino la cara de Jesús y de Juan al ver a estas personas haciendo eso,
cuando se perdieron en el bosque, porque el propósito de ese texto no es discutir ese punto, sino más bien hablar de la señal que Jesús llevó a cabo, de esa primera señal en el contexto del Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero una vez más, cuando el pecado está presente en la vida, vamos a justificar el pecado. Otro dijo, la Biblia autoriza el fumar. Y luego se fue, ¿verdad? Pues, por ejemplo, conectó dos pasajes. Conectó el pasaje de 1 Corintios 6:19, nuestro cuerpo es el templo. Luego en Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, del templo salía humo. Así que pues ahí está, de nuestro cuerpo sale humo, así que podemos fumar. Una vez más, textos totalmente fuera de contexto. Y algunos de estos vamos a mencionar cuando ya hablemos acerca de la importancia del contexto en el estudio de la Biblia. Otros que no les gusta el ejercicio, dicen, pues el ejercicio corporal, pero a poco aprovecha, hermano, por eso yo no lo hago. Primero de Timoteo capítulo 4 y versículo 8, así lo dijo el apóstol Pablo. Pablo no estaba diciendo que el ejercicio para nada aprovechaba. Así que, una vez más, cuando no entendemos el texto y nos gusta la exégesis, pues le ponemos al texto lo que el texto no está diciendo. Y no debe de ser de esa manera. Así que debemos de vivir una vida fiel delante de Dios, una vida ejemplar delante de Dios, porque esta vida de santidad, primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 15 y 16, Hebreos 12, 14, una vida de santidad nos va a ayudar en gran manera a poder acercarnos a la palabra de Dios con mucha reverencia, con mucho respeto, y eso es lo que se requiere. Acercarse a la palabra de Dios con reverencia y respeto y una vida consagrada a nuestro Dios es esencial para poder entender las Escrituras. Así que pues este es un tercer factor que impide la interpretación correcta de las Escrituras, la presencia del pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Y número 4, un cuarto factor que impide una interpretación correcta de las Escrituras es el no pedir ayuda. Es el no pedir ayuda cuando no entendemos la Escritura. Así es, el no pedir ayuda cuando no entendemos la Escritura. Habrá ocasiones cuando el cristiano no va a entender ciertos textos de la Biblia. Sin embargo, acuérdense lo que ya hemos mencionado en lecciones anteriores. Va a haber ocasiones cuando van a haber pasajes que son muy oscuros y no vamos a entender lo que está diciendo. Acuérdese de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. Así que lo que no entienda, no se preocupe mucho por ello. Si tiene que ver con la salvación, entonces pregunte, investigue y pregunte a hermanos que puedan ayudarle, pues, en gran manera. El que no pregunta, no aprende. Así es. El que no pregunta, no aprende. Se requiere de una actitud de humildad para pedir ayuda cuando no entendemos un texto de la Biblia. Todavía me quedo sorprendido cuando hermanos en Cristo, cuando predicadores se acercan a su servidor para hacerle pregunta en cuanto a algún texto que no entienden. Me quedo sorprendido de la cantidad de humildad que existe en este predicador de acercarse a mí y preguntarle al hermano Willy, ¿qué piensas acerca de este texto? ¿Qué es lo que el autor está tratando de decir? ¿Cómo se usa esta palabra griega aquí? ¿O qué significa esta sección aquí? Eso para mí es mucha humildad, hermanos. Es mucha humildad el acercarse a otro hermano para preguntarle, ¿verdad? Pues algo. Hay predicadores hoy en día que ni se atreverían a darle a entender a otros que no entienden algún pasaje y no hay humildad en ellos para pedir ayuda, ¿verdad? Espero que ese nunca sea el caso. Si no entendemos, hay que preguntar. Si yo no entiendo, yo voy a preguntar. Cuando estuvimos en la escuela de predicación hace varios años atrás, recuerdo que mis instructores, hermanos, muchos de ellos tenían más de 60 años, 70 años, y nos enseñaban que cuando no entendamos algo, que preguntemos. Y también nos enseñaron que cuando no entendamos algo
que no tengamos miedo de decir, ¿sabe qué, hermano? Ahorita no entiendo muy bien el texto, pero déjeme lo investigo y luego, ¿verdad? Pues yo le doy una respuesta, ¿verdad? Para no darle una respuesta incorrecta. Y hermanos que son muy conocedores de la palabra de Dios, muy conocedores de los idiomas originales, a veces los he visto que ellos dicen, ¿verdad? Pues, ¿sabe qué? Mire, ese texto no lo he considerado, no lo he hecho un exégesis de ese pasaje, así que pues no le pudiera decir, ¿verdad? En realidad su significado, ¿verdad? Pues correcto. Pero deme la oportunidad de estudiarlo y yo le voy a enseñar después, ¿verdad? Pues lo que he descubierto. Esa es humildad, hermanos. Esa es humildad, la humildad que debe de existir en nuestras vidas, pero lamentablemente en ocasiones en algunos predicadores, ¿verdad? Pues está más el espíritu de competencia, ¿verdad? Que el espíritu de humildad. Y eso no debería de ser así, ¿verdad? Así que pues necesitamos tener en cuenta esto. Ahora, imitemos el ejemplo del etíope eunuco. ¿Se acuerda cuando Felipe se acercó al carro, lo vio que estaba leyendo al profeta Isaías? Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope eunuco le dice, ¿cómo entenderé si no hay alguien que me explique? En realidad no entiendo. Y entonces le rogó que subiese al carro y luego pues le explicó el texto que estaba leyendo de Isaías. Así que pregunte, cuando no entienda, pregunte para que pueda, ¿verdad? Pues recibir una explicación. Y me quiero dirigir a mis compañeros predicadores. Hermanos, cuando nuestros hermanos en Cristo, los miembros de la congregación donde tenemos el privilegio de servir, cuando ellos se acerquen a nosotros a preguntarnos, a hacernos una pregunta bíblica, no avergüence a los hermanos y mucho menos en público. Es más, nunca lo haga. En cierta ocasión, una hermana me habló por teléfono para hacerme una pregunta bíblica. Y yo le dije a la hermana, pues ustedes tienen un predicador que tiene más de 30 años predicando. ¿Por qué no le preguntó al hermano? Y la hermana me dice, no, hermano, con mi hermano yo no puedo. Hace un par de meses atrás le hice una pregunta en la clase bíblica y el hermano lo que hizo fue, después de que le hice la pregunta delante de los hermanos, me dijo, ay, hermana, a estas alturas, si usted me está preguntando eso, debería tener vergüenza de no saber. Y hermano, y avergonzó a la hermana en público, hermanos. Esto no debe de ser así, hermanos. Hay que ser humildes y contestar las preguntas que el pueblo de Dios nos hace, porque quieren aprender. Es cierto, probablemente existan ocasiones cuando quieren hacer una pregunta solamente para probarnos, pero la mayoría de las veces, hermanos, son honestos, que quieren aprender, sinceros, que quieren aprender el significado de la palabra. Pero no avergoncemos a los hermanos, respondamos con humildad y con prontitud a sus preguntas, ¿verdad? Así que pues otro factor que impide, una vez más, es, ¿verdad? Pues el no pedir ayuda cuando no entendemos. Y finalmente, un factor que impide la interpretación correcta de las Escrituras es el querer agradar a otros en lo que ellos dicen. Este es un factor que impide la interpretación correcta de las Escrituras. Necesitamos buscar el favor de Dios. Necesitamos buscar agradar a Dios, no a los hombres. Cuando se estudia el Evangelio con las personas, la mayoría de las veces presentan objeciones a la verdad de Dios basada en lo que su pastor, ¿verdad? O su predicador les dice y no lo que la Biblia enseña. Frases como, es que mi pastor no dice así. O es que déjele pregunto a mi pastor porque él no cree así. Entonces, una vez más, que el querer agradar a otros impide que veamos la verdad de nuestro Dios. Así que en Hechos 5:29, acuérdese, Hechos 5:29 dice, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Gálatas capítulo 1, 10 al 11, hay que buscar el favor de Dios y no agradar a los hombres. La autoridad final en asuntos de doctrina de la palabra de Dios la tiene la palabra de Dios y no, ¿verdad? Pues un pastor denominacional o un predicador, ¿verdad? O una persona. Esto sucede mucho en las iglesias, ¿verdad? Pues en algunas iglesias de Cristo, por ejemplo.
Ciertos predicadores de la iglesia se han apartado y ahora están enseñando falsa doctrina en cuanto al matrimonio, divorcio y segundas nupcias, en cuanto, ¿verdad?, pues a lo que es comunión con falsos maestros, en cuanto al uso de instrumentos musicales en la adoración, etcétera. Esos predicadores muchas veces son tan respetados, hermanos, que lo que ellos dicen es más importante que lo que la palabra de Dios enseña. Hace unos meses atrás platicaba con unos hermanos que sostienen una falsa doctrina y ellos, ¿verdad?, pues están ahí para agradar a los hombres y no para agradar a Dios. Cuando se les hacía ver, ¿verdad?, que estaba en conflicto con la palabra de Dios, lo que ellos creían, una vez más, su lealtad de ellos era para con ese predicador que ellos quieren y no para con la palabra de nuestro Dios. En cierta ocasión estaba su servidor con otros hermanos en un foro de preguntas y respuestas y respondíamos preguntas acerca del matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Recuerdo que uno de los que estaba escuchando hizo el comentario de que no estaba de acuerdo con las respuestas que estaba dando su servidor, que porque su abuelito no enseñaba así. Entonces, note, la autoridad para esta persona residía en lo que su abuelo decía, no en lo que la palabra de Dios dice. Así que, hermanos, no estamos aquí para agradar a los hombres. Si la interpretación bíblica no está de acuerdo con lo que hermanos enseñan, yo voy a seguir lo que Dios dice, no lo que dicen ellos. Mi lealtad es para con Dios. Mi Dios es el que me va a dar la salvación, no estos predicadores, no mi padre, no mi abuelo, no mi tío. Y no importa si ellos son predicadores, si ellos tienen una interpretación incorrecta que puede llevar a las personas al castigo eterno, debemos de desechar esas interpretaciones. Pero como mencionaba hace unos momentos, predicadores muy respetados en la iglesia del Señor, es más peso lo que ellos dicen que lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y no debería de ser así, hermanos. Así que tengamos mucho cuidado de que ese no sea el caso. Así que, hermanos, hemos considerado cinco factores que impiden una interpretación correcta de las Escrituras. Factor número 1, por si se le pasó en las notas. Factor número 1, la falta de oración en la vida del cristiano. Número 2, la pereza. Número 3, la presencia del pecado en la vida del cristiano. Número 4, el no pedir ayuda cuando no entendemos. Y número 5, querer agradar a otros. Que estos factores, hermanos, no estén en nuestra vida. Vamos a desecharlos y vamos a buscar agradar a Dios antes que a los hombres. Y tengamos una actitud diligente y ferviente en cuanto al estudio de la palabra de Dios, para que podamos entenderla como Dios quiere que la entendamos. Así que pues, en esta tercera lección es mi oración de que hayamos aprendido algunas cosas que nos puedan ayudar a estudiar mejor la palabra de nuestro Dios. Recuerde que ahorita, en unos minutos, a las 8 en punto, nuestro hermano Javier estará presentando su lección. Acuérdese también las lecciones para lo que es el jueves y viernes. Tenemos también lecciones preparadas para cada uno de ustedes. Una vez más, siga orando por este ministerio La Luz en mi andar, para que sigamos predicando la palabra de Dios en su pureza y seamos siendo de gran provecho para nuestros hermanos en Cristo, para el pueblo de Dios, y que la honra y la gloria siempre sean para nuestro Padre Celestial. Dios me los bendiga y quiero que terminemos con esta oración. Eterno Padre, gracias te damos por la bendición de esta lección. Rogamos que estos factores que hemos considerado en esta lección nunca estén presentes en nuestra vida. Ayúdanos a tener la actitud correcta para poder interpretar tu palabra como tú quieres y no como los hombres dicen. Te damos gracias una vez más por tu Hijo, Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros, y gracias a ese sacrificio ahora tenemos la esperanza de vida eterna. Y rogamos que aquellas almas que no han venido al conocimiento del Evangelio de Cristo lo puedan hacer antes de que sea eternamente demasiado tarde. Es en el nombre precioso de Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, una vez más a las 7 p.m. y pues pasen buenas noches.